La pregunta que nos hacemos esta noche, nuestra cuenta en Twitter es @epoliticocdn37 y nos preguntamos por qué el Tribunal Constitucional decide declarar inadmisible el Código Penal. Uno, por el tema del aborto y esos artículos que les mencionábamos al principio, o dos, posiblemente sean las dos, sí, por el tema del procedimiento en el Congreso de la República que tuvo esta pieza y que fue definitivamente remitida al Tribunal Constitucional, si no me equivoco, por el Poder Ejecutivo. Así es. Así es. Bueno, hay dos situaciones que hay que comentar y tenemos que dar detalles, sobre todo en mi caso, que participé en todos los debates que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Cuando el Congreso finalmente aprueba el Código Penal y lo convierte en ley, lo envía al Poder Ejecutivo para completar todo lo que es el procedimiento constitucional para su promulgación y su publicación. El Ejecutivo se acoge al recurso de la observación y devuelve a la Cámara de donde salió, que fue a la Cámara de Diputados, el código sin promulgar y le hace observaciones a dos artículos que tienen que ver justamente con el tema del derecho a la vida, el tema del aborto y las causas probables que pueden servir para que el aborto en algunas circunstancias se pueda permitir legalmente. Es decir, dos causas que pueden provocar la despenalización de la práctica del aborto. Ahora bien, el Poder Ejecutivo, al devolver el código observado, no presentó una redacción alterna al texto que estaba observando. Al no presentar una redacción alterna, entonces la Cámara que recibió el código observado procedió a redactar el texto que debió haberlo hecho el Poder Ejecutivo. Como la Cámara lo hizo, entonces el debate que se armó era si el código debía pasar al Senado, para que en el Senado también el texto modificado en la Cámara de Diputados fuera aprobado y de esa manera se cumpliera el procedimiento de que para formar una ley debe ser votada en las dos cámaras, porque este es un Congreso bicameral. Lo que una Cámara apruebe debe igualmente aprobarlo la otra en iguales términos. Pero bueno, allí se impuso el criterio de que la Cámara que acoge la observación y le hace la modificación, ya eso basta para que se convierta en ley. Entonces, la decisión del Tribunal Constitucional viene en dirección contraria. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es decir que se cometió un vicio procedimental, porque ellos entienden que para que ese texto fuera legal y no tuviera dificultad procedimental, también debió ir al Senado de la República. Y por eso, cuando conoce la acción de inconstitucionalidad sometido por la Fundación Institucionalidad y Justicia, lo acoge y lo declara inconstitucional. Pero también hay otro elemento. El texto redactado colide, de acuerdo al criterio del Constitucional, con la Constitución de la República, sobre todo el artículo 110. Bueno, y 37 de la Constitución. Con el 37. ¿Por qué? Porque ese texto del Código Penal referente al derecho a la vida y que regula y permite el aborto en ciertas circunstancias, incesto, por ejemplo, o violación, un embarazo no deseado por causa de una violación o porque algún familiar haya embarazado a la mujer. Entonces, esa es una causa eximente para el médico para
el farmacéutico, para la enfermera y para la propia mujer, porque el actual Código Penal envía a la prisión, penaliza a la propia mujer en caso de ser culpable de provocarse un aborto. Entonces el Tribunal Constitucional falla en la dirección de declarar inconstitucional ese texto del Código Penal que fue redactado en la Cámara de Diputados. De modo que, planteadas estas dos situaciones, entonces todo el debate, porque el procedimiento se puede resolver sin ningún tipo de problema, solo hay que presentar de nuevo a debate, cumplir las 2 lecturas consecutivas, las referidas aprobaciones que manda el procedimiento constitucional, pero lo que va a generar un gran debate es todo el tema de si se permite, si se despenalizan las causales para el aborto. Hay un elemento que me gustaría apuntalar y es el momento circunstancial que se está dando actualmente, porque claramente sabemos que hay diferentes poderes fácticos alrededor de este tema. Orbita con una trascendencia muy especial. Sabemos que hay un segmento amplio de la población dominicana que culturalmente ve incompatible, incluso se ha enraizado muy profundamente el tema del aborto como una práctica que atenta directamente la vida, y me gustaría también ver el concepto de que no solamente fue el asunto de Amnistía Internacional, que habló claramente sobre el procedimiento, sino también la organización dependiente directamente de la Iglesia Católica, que habló lo concerniente al aborto. Y el artículo 110, que es el que trae mayor encono y el que entra en relación a la Constitución, específicamente con el 37, debe ser evaluado en el sentido más amplio. Porque el asunto está de que sí teníamos hasta el 27 de diciembre, por un asunto transitorio que se está dando ahora por esta coyuntura, esto va a generar cierto grado de incertidumbre. Y me gustaría comprender a fondo cuál sería el proceso que se va a agotar ahora, porque sabemos que va a arrancar enero, entra el proceso electoral de lleno y este va a ser un tema cardinal, porque esto proyecta diferentes segmentos y se va a politizar el tema. Véanlo de esta manera, y la politización del tema en cierto grado va a empujar a que el tema no sea evaluado con la correcta imparcialidad de que se ajusta a los diferentes equilibrios, y lógicamente este proceso va a llevar a despertar muchas pasiones, y yo creo que lo más concerniente, que aparte de agotar toda la legalidad, tanto en el Congreso, que se amplíe de manera diversa y que se convoca a todos los sectores, no solamente con vistas públicas, sino que se lleve a un alcance superior, porque el tema es trascendente y hace una afectación directa a diferentes intereses. Bueno, casi me están pidiendo, Benny, aplauso que hable. Mira, con este tema yo tengo muy pocas cosas que decir, porque la realidad es que la doble moral del dominicano es esta. O sea, queremos que se condenen corruptos, pero somos todos corruptos. Hablamos de, porque el querido dijo la segunda base, pero aquí todos los hombres casi tienen segunda base. Hablamos del tema del aborto, pero lo primero que mandan a abortar son los que están haciendo las leyes y dirigen el país, que tienen amantes, queridas, y para que sus esposas o sus hijos no se enteren, mandan a abortar. O sea, el tema es a qué estamos jugando. Y lamentablemente, como decimos en lógica jurídica, ¿quién crea la ley? Somos los seres humanos, los hombres, los diputados y diputadas, senadores y senadoras de una coyuntura política hacen la ley, que a esa coyuntura política la sociedad espera. Yo con el tema del aborto entendí muy bien en el 2010 que la clase política actual estaba condenando nueva vez a la mujer dominicana a no tener voluntad sobre su cuerpo. Y esa decisión va a ser así hasta que no haya un cambio en la mentalidad de la sociedad, de la clase política gobernante, y en la clase política tanto partidaria a nivel también judicial, que es parte. Entonces,
yo no me sorprendió el fallo del tribunal. ¿Por qué? Porque el artículo quedó bien claro en la Constitución del 2010. Está prohibido el aborto. O sea, a mí hay un constitucionalista amigo mío que me dice, Yané, y me explicó y escribió un libro hablando de que hay una brecha. Es que las leyes no se interpretan, las leyes se aplican. El caso de Félix Bautista, que usted y la mayoría de dominicanos quedaron insatisfechos. No, tienen que quedar satisfechos porque es un tema que no hubo prueba que conjugara los elementos constitutivos de esos tres delitos principales que el Ministerio Público estaba acusando o imputándole a Félix Bautista. Entonces no habían pruebas para comprobarlo. Entonces con el tema del aborto pasa igual. Ya el Código Penal dominicano, que se intentó modificar de hace tantos años, vuelve atrás. Aparte del procedimiento, que estoy totalmente de acuerdo, y que igual cuando Benito lo dijiste, también yo dije de que tenía que pasar por las dos cámaras porque nuestro sistema es bicameral. Claro. La iniciativa de que, o sea, el tema de que el Poder Ejecutivo observara no le obliga a él a presentar una propuesta alternativa. Lo que sí le obliga es a devolverlo al Congreso con un artículo escrito por el Poder Ejecutivo o no. Una carta en este caso. Es una carta devolviendo la observación basado en cuáles términos, cuáles puntos. Entonces era al Congreso que le tocaba hacer la redacción y el Congreso la hizo, pero ¿qué pasa? Que solamente fue una cámara que lo hizo y eso fue una debilidad del Congreso, de ambas cámaras, no tener la suficiente interpretación de lo que es la nueva Constitución de la República Dominicana, porque hay algo que es muy claro, hay un desconocimiento del país de lo que significa la Constitución del 2010, que lo primero que hace es que por vez primera en el país crea una instancia que crea un mecanismo institucional y por ende una nueva cultura de procedimientos constitucionales en el país, porque aquí no se ha manejado, hasta el 2010 no se manejaba el derecho constitucional como tal. ¿Por qué? Porque no había una instancia para ello, ahora la hay oficialmente. Entonces, esta nueva Constitución tiene implicaciones de procedimientos que no pueden ser violatorios, porque la Constitución misma dice que quien vigilará su supremacía y hará que se cumplen tal cual está escrita la Constitución es el Tribunal Constitucional, el responsable de ellos, de ser los vigilantes de la Constitución. Y en esta sentencia lo que ha hecho el Tribunal, ya veremos cuáles son sus motivaciones, es eso mismo, que prevalezca el espíritu del legislador constituyente, que en ese momento primero penalizó el aborto en todas las maneras, y en el tema del procedimiento de las cámaras, pues que también fue violatorio a cómo las leyes en República Dominicana deben de hacerse. Ahora, yo les digo lo siguiente, nosotros los dominicanos y las dominicanas tenemos que evaluar lo que nos está pasando como país, y por eso siempre abogo a una nueva ciudadanía, un nuevo concepto de la ciudadanía, una ciudadanía más activa, más proactiva, pero no para hacer denuncias puras y simples como estamos cayendo, en denunciar todo, en criticar todo por criticarlo, sino en que como ciudadanos también pidamos argumentos, razones. ¿Por qué? No hay ninguna mujer en el país ni en el mundo que diga yo me voy a acostar con Beni para salir embarazada y al otro día abortar. Un aborto siempre tiene una causa y todas las mujeres que hacen aborto tienen un trauma, le queda un trauma porque nadie quiere abortar. Ahora hay circunstancias especiales y lo que yo siempre he dicho, que ¿qué es más valioso cuando hay un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre? Que se muera la vida que ya está, que perezca, como pasó hace días pasados con una niña aquí, una adolescente que salió embarazada y que el país entero sabía que si seguía con ese embarazo se iba a morir. O sea, fue un aplauso, había que aplaudir las iglesias aquí porque permitieron que se muriera. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón. Yo he dicho que el Papa actual es un Papa para escuchar lo que conversa, lo que habla. Y el Papa mandó a que todo el mundo pidiera perdón. Eso es correcto, pero también mandó a que toda la vida de los que viven también sea respetada. Yo quería que Yané hablara justamente porque sé que maneja el tema tanto jurídico como el aspecto relativo al aborto y el tema de derechos de las mujeres, ¿verdad? Y creo que lo ha hecho, y si no quería ella hablar, y mire qué extenso pudo explicarle a todos nosotros su criterio y su visión. Y efectivamente está siendo coherente porque aunque esté en contra, reconoce que la Constitución Dominicana no permite la despenalización del aborto, que es lo que se ha planteado como el recurso que se elevó al Constitucional. Lo que pasa es que la sentencia deriva del procedimiento. Oigan qué interesante este tema. Podríamos decir que el Tribunal Constitucional probablemente fue extra apetito en cuanto a lo que se le solicitó y lo que falló.
hizo mucho más de lo que se le solicitó. Y efectivamente, esperaremos la redacción de la sentencia, los fines o la publicidad de la sentencia como tal, que la estuvimos buscando en la página de internet y no la encontramos. Probablemente ya esté colgada ya allí. Miren, pero se le pidió las dos cosas. A los fines. Sí, sí. Se le pidió dos cosas. Se le pidió. Claro, pero fíjate. Hay una fundación que se llama Matrimonio Feliz. Que sí. Yo no sé dónde existe. No, estoy buscando todavía Matrimonio Feliz. Pero el tema, pero ellos se fueron mucho más por el 108, 110, 111, que el tema del procedimiento, de cómo la observación del Poder Ejecutivo, que el PIDIO planteaba una situación de debate que se generó en la Cámara, porque él es un protagonista. Uno va allí y uno tal vez esa información no la tiene tan acabada, pero efectivamente no importa el Poder Ejecutivo, no haya mandado la redacción, es lógico entender que la carta que mandó, que se publicó en la prensa, donde el presidente hacía las observaciones de esos articulados, fueron recibidos por la Cámara y en vez de aprobarla y mandarla al Senado, ellos dieron como buena y válida, entendiendo que ellos eran los que tenían la iniciativa legislativa en ese tenor. ¿Qué es el otro tema? Por eso en mi primera palabra me adentré solamente en el tema de la disposición del Constitucional, sin entrar a debatir el tema de los artículos que han sido elevados a un recurso, que es el tema 37 de la Constitución y aquí el 110 en este código. Efectivamente, hay una contradicción entre el texto aprobado con nuestra ley sustantiva. Chocan directamente y no es posible que en nuestro país haya un eximente de culpabilidad sobre ningún médico que practique el aborto. Ya la discusión del 2010 ya pasó. Probablemente también en esta última reforma se vean sectores interesados en que se revisara el artículo 37, lo pudieran haber hecho y nadie osó ni siquiera por proponerlo. Entonces, efectivamente, nuestra norma jurídica reconoce el derecho a vida concepción y es el que prevalecerá hasta que venga una nueva reforma. Pero ¿qué trae este código? Qué importante nosotros saber, porque no todo el código es malo. Solamente nos hemos adentrado en el tema de la vida, derecho a la vida. ¿Qué planteaba? Penalizaba el sicariato, un elemento que cada día nosotros hoy día vemos que coge más fuerza, que muchos más casos se van hablando sobre ello, que ha llegado a una crisis al Poder Judicial en el actual momento, y esta ley, si hubiese entrado, de ser bien aprobada, hubiésemos tenido nosotros a partir del 27 de diciembre una norma que pudiera sancionarla, y no vamos a tener esa norma. Pero el otro tema es, y voy a ser un poco breve, porque sé que Catherine ya me está haciendo un poco de señas, eleva la pena máxima a 40 años. También era un elemento innovador. El principio de acumulación. De cúmulo de pena que no se utilizaba en nuestro país, sino que usted era condenado por el delito mayor que cometía. Si en un mismo hecho conculcaban varios delitos. Claro. El otro tema que hay, delitos sobre la corrupción. Hay temas específicamente establecidos para aquellos hechos de corrupción que tanto la población ha ido delando y hay una cadena humana que se está expresando y el poder ciudadano que pudiera estar y estaba recogida en este código. Benny. Y el feminicidio, ya ven que ahí voy para el tema que tú tanto defiendes, estaba también bien estipulado y bien aclarado, porque a veces había confusión sobre el tema de la penalidad y hay un artículo en ese proyecto de código penal, que vamos a decir un proyecto, porque al declararlo nulo, ya vuelve otra vez al Congreso Nacional a discutir nuevamente. No haber entrado en vigencia. Porque ya era un código, lo que pasa es que no estaba entrando en vigencia, era un transitorio, una suspensión, podemos decir, hasta que cumpliera el plazo. Entonces, era un código, o es un código enriquecedor. También es un código, el genocidio. Claro, muchos más aspectos que están allí. Tipifica el genocidio. Perfecto. Que esa discusión de ese código, y aquí concluido ya, viene de hace muchos años, desde la Comisión de Reforma del Poder Judicial. 1997, Óyeme, cuando Leonel Fernández pasó por todos los elementos y las escuelas. Cuando yo estudié Derecho, se empezó a hablar de la reforma del Código Penal. Me gradué, tengo años de ejercicio y todavía no tengo el Código Penal.